Actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Soy Luis Guillermo Pérez Casas, defensor de derechos humanos. He sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, superintendente de subsidio familiar. Trabajé durante más de 3 décadas con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Estuve viviendo en el exilio en Bélgica durante 12 años y les quiero explicar en este programa por qué estamos apoyando a Iván Cepeda Castro. Y lo primero es desmentir toda la campaña de difamación que se ha vertido en contra suya todos los días a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación del establecimiento, incluso a través de volantes y afiches que la extrema derecha ha pagado para tratar de confundir a la gente y confundir a millones de personas sobre quién es Iván Cepeda Castro. En primer lugar, Iván Cepeda Castro no es un guerrillero, no es un comunista, no ha dicho jamás que va a llegar al Estado a estatizar la economía, que va a impulsar la expropiación, ni siquiera de tierras para la reforma agraria. Recuerden ustedes incluso que él fue el que propuso en el gobierno de Petro que se compraran las tierras para la reforma agraria a Fedegan y establecieron una relación muy estrecha con el señor Laforrie, el presidente de Fedegan, y además participando ambos como gestores de paz en el proceso de diálogos con el ELN. Y se lograron comprar, sí, cientos de miles de hectáreas a tierras productivas, no tierras infértiles, tierras productivas que se le han entregado a las familias campesinas de Colombia. E Iván, ¿qué ha dicho en términos de la economía? Iván ha dicho, lo que quiero es una economía productiva, un capitalismo productivo, y lo que ha anunciado es contribuir a la industrialización de Colombia. Entonces, ¿por qué los empresarios se inventan la cláusula Cepeda, como se inventaron hace 4 años la cláusula Petro? Quieren sembrar ese miedo, quieren que la gente piense que el hombre va a arruinar la economía, como se dijo hace 4 años de Petro, que iba a arruinar el país. ¿Y qué sucedió entre tanto? Pues ustedes escuchen, vayan, y si no lo quieren creer, escuchen las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo el 31 de mayo de este año cuando fue a votar. ¿Qué dijo? Dijo que la economía iba muy bien. Y sí, efectivamente le ha ido muy bien a la economía del país y todas las cifras así lo demuestran, todos los indicadores, incluyendo los del primer trimestre de este año, cuando se dijo que por el salario mínimo vital iban a quebrar las empresas, que se iba a generar un desempleo terrible, que la inflación se iba a disparar. Nada de eso sucedió. Como se demostró a lo largo de los años de este gobierno, mayor inclusión social, mayor ingresos para las familias trabajadoras de Colombia. ¿Qué genera? Genera un encadenamiento productivo que lleva a que las empresas produzcan más bienes, produzcan más riqueza. Y al mismo tiempo, sí, es cierto, todos los indicadores lo muestran, que los ricos son más ricos gracias al gobierno de Gustavo Petro Rego, pero también los pobres son menos pobres. Y las estadísticas las ha mostrado esta semana el presidente de la República, mostrando cómo 4 millones de personas han salido de la pobreza monetaria durante su gobierno. Y tenemos las cifras de desempleo más bajas del siglo XXI, las más bajas del siglo XXI. Entonces, se dice, no, es que Iván Cepeda viene a arruinar todo eso. Iván Cepeda es un comunista radical que va a acabar con la propiedad privada. Pues falso, falso. Y todos los que conocemos a Iván Cepeda Castro, todos los que lo hemos conocido a lo largo de muchos años, yo lo conozco hace más de un cuarto de siglo, desde antes que asesinaran a su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas. Lo que ha hecho Iván Cepeda a lo largo de toda su vida es demostrar una coherencia total entre la política, entre sus ideas y entre su vocación de amor por el pueblo, de servicio al país. Se la ha jugado, sí, se la ha jugado todos estos años.
se la ha jugado para propiciar la paz. ¿Y propiciar la paz es un delito? No, propiciar la paz es una obligación constitucional. Si ustedes no han leído la Constitución Política, vayan al artículo 22 de la Carta Política. ¿Y qué dice el artículo 22 de la Carta Política? Que la paz es un derecho, es su derecho. Es el derecho de sus familiares, de sus amigos, de su comunidad, de su barrio, de su ciudad. Es el derecho de toda la población colombiana. Es el derecho de la nación entera. Pero ¿qué dice la Constitución? La paz es también una obligación social. Es decir, que no se nos puede criminalizar porque cumplimos con una obligación constitucional. Y además, Iván Cepeda Castro siempre, a lo largo de toda su vida pública y privada, cuando ha tenido que actuar para propiciar escenarios para la paz de Colombia, lo ha hecho ungido de una autorización estatal, ya bien sea del gobierno de turno, ya bien sea de parte del Congreso de la República participando en la Comisión de Paz o en la Comisión de Derechos Humanos. De Iván Cepeda nadie puede decir que ha tenido algún comportamiento irregular a lo largo de su vida pública, que ha hecho cosas dignas de castigo judicial o de reproche ético, jamás. Iván Cepeda ha sido el hombre más transparente en la política colombiana durante varias décadas. Iván Cepeda es un alumno de Carlos Gaviria Díaz y de Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, y honor y homenaje a estas dos extraordinarias personas que nos han alentado a hacer una política para la vida en contra de la corrupción, en contra de la muerte y por las posibilidades de que la humanidad avance hacia un destino mejor. Eso es lo que ha hecho Iván Cepeda. Iván Cepeda se ha dedicado, sí, es un académico, se ha dedicado a estudiar, a profundizar sus estudios, pero también desde el Congreso, todos lo hemos visto a lo largo de los años. ¿Cuál ha sido su mayor contradictor? Sí, el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué? Pues porque el señor Álvaro Uribe Vélez en su gobierno cometió graves crímenes de lesa humanidad, propició los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos. Ustedes pueden reflexionar sobre lo que eso significa, que más de 8.000 personas hayan sido ejecutadas extrajudicialmente, bueno, primero secuestradas, luego obligadas a portar uniformes de la guerrilla o del ejército y finalmente les ponían armas para masacrarlos y presentarlos como guerrilleros o guerrilleras dados de baja en combate. Sí, esa fue la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Querer mostrar resultados a toda costa de que estaba matando miles de personas y que estaba ganando la guerra. ¿Quién fue el que desarticuló las FARC? No fue Álvaro Uribe Vélez, fue Juan Manuel Santos en un proceso de negociación que en el 2016 concluyó ¿con qué? Con un acuerdo de paz, un importante acuerdo de paz que desarticuló una de las guerrillas más antiguas del mundo y de las más poderosas del mundo durante décadas. Y lo logró un diálogo, lo logró las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos los colombianos? No es solamente Iván Cepeda, todos los colombianos tenemos que honrar ese acuerdo de paz, porque es un acuerdo de Estado, porque compromete a Colombia a nivel internacional y a nivel interno. Y muchas de las cosas que están en ese acuerdo de paz no se han podido avanzar gracias a gobiernos retrógrados, como el gobierno de Iván Duque y todo el ataque permanente de Álvaro Uribe Vélez y de todas las huestes de la derecha y de la extrema derecha contra la paz. Siempre han querido sabotear las posibilidades de paz para Colombia porque han vivido de la guerra, porque en medio de la guerra es más fácil que escondan sus fortunas mal habidas, en medio de la guerra es más fácil que laven activos, en medio de la guerra es más fácil el desarrollo de todo ese sistema nacional de corrupción. Por eso no quieren la paz, porque ellos tampoco ponen la sangre. No son sus hijos los que van a combatir, siempre son los hijos de los campesinos, siempre son los hijos de los obreros, siempre son los hijos de las familias más humildes los que ponen los muertos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Iván Cepeda? Ha propiciado la paz. ¿Y hubo un entrampamiento de este proceso de paz? Sí, sí, efectivamente. ¿Por qué existe la segunda Marquetalia? Pregúntense ustedes. Porque la responsabilidad de la segunda Marquetalia es de Iván Cepeda Castro,
que exista un tipo que se llama Calarcá o que Iván Márquez haya vuelto a la guerra, no. Recuerden ustedes que fue un debate que dio en el Congreso de la República el entonces senador Gustavo Petro Urrego para demostrar cómo se había entrampado la paz a partir de una decisión criminal de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación y de agentes de la DEA, espurios agentes de la DEA que decidieron apostarle a quebrar la posibilidad de que ese acuerdo de paz se consolidara y a provocar esa disidencia. ¿Y cómo lo hicieron? Sí, a través de meterle cocaína en un entrampamiento que le hicieron a Jesús Santrich, que se lo pretendían hacer también a Iván Márquez. ¿Y quién terminó exportando la cocaína, los 5 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, con los que terminaron solicitando en extradición a Jesús Santrich? Pues exportó la cocaína Néstor Humberto Martínez con esos agentes de la DEA. Nunca fue Santrich, pero ahí está el estigma contra la paz, el estigma contra Iván Cepeda, cuando deberían ir a fondo a investigar realmente quienes condujeron a que hoy los grandes problemas de seguridad que tenemos, incluso el asesinato de Miguel Uribe Turbay, tiene que ver con ese entrampamiento a la paz, con esos crímenes contra el país, contra nuestro pueblo, contra la seguridad ciudadana. Y bueno, entonces se dice, no, es que Iván Cepeda es un terrorista. Oye, por favor, si tuviesen un poco de respeto, deberían ir a ver el video donde recién, unos minutos después de cometido el magnicidio contra su padre, Manuel Cepeda Vargas, entrevistan a Iván Cepeda Castro. E Iván Cepeda, en medio de su dolor, llama a la guerra, llama a la venganza, llama a la violencia, no, llama a la paz, llama a que el gobierno asuma la responsabilidad de evitar que continuara el genocidio contra la Unión Patriótica. El gobierno llama a que él llama al gobierno a que se requerían las condiciones de seguridad y a la justicia para que actuara, para que no se siguiera asesinando a los dirigentes en Colombia de la oposición. Un discurso de paz, un discurso de justicia, un discurso de esperanza, sí, ¿esperanza en qué? En la justicia. Y desde entonces Iván ha reclamado justicia, no venganza. Y sí ha tenido que enfrentarse a Álvaro Uribe Vélez en escenarios judiciales. Álvaro Uribe Vélez pretendió que Iván Cepeda fuese a la cárcel, que Iván Cepeda perdiera su condición de senador, y lo difamó, lo calumnió, fue a las cárceles a buscar falsos testimonios en contra de Iván Cepeda. ¿Y en qué concluyó eso? En que la Corte, luego de 4 años de investigación entre el 2014 y el 2018, dijo: Iván Cepeda no ha ido a las cárceles a comprar testimonios. Concluyó la Corte que el que había ido a las cárceles a comprar testimonios de narcos y paramilitares había sido Álvaro Uribe Vélez. Por eso terminó procesado, por eso terminó detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia. Y Álvaro Uribe Vélez, para escapar de la justicia, renunció a su fuero de senador, renunció a su condición de senador y luego fue a la justicia ordinaria, donde lo favoreció Francisco Barbosa durante sus 4 años al frente de la Fiscalía General de la Nación para generar toda la impunidad, no solamente en relación con él, sino con todos los responsables de corrupción y de graves crímenes en Colombia. Entonces concluyo esta primera parte para que seamos serios cuando hagamos análisis de este escenario electoral, porque hay que conocer a las personas en perspectiva histórica. ¿Y quién es Abelardo de la Espriella? Bueno, cuando uno le dice, en esta campaña he tenido la oportunidad de vivirlo, cuando uno le dice a la gente que piensa votar por Abelardo de la Espriella, dice: firmes con la patria, con Abelardo de la Espriella, firmes por la patria. Bueno, y uno les pregunta: ¿y es que usted conoce quién es Abelardo de la Espriella? No, es un abogado exitoso, es un hombre honesto, es un hombre que realmente no tiene vínculos con la clase política, que no tiene vínculos con el establecimiento, que genuina y generosamente viene a servirle al país. Y allí viene un problema. ¿Por qué no se informan? Yo no les digo, créanme lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo, infórmense. Y para informarse, ¿a dónde tienen que ir? Pues vayan a las redes sociales, pregúntenle a Tío, a la inteligencia artificial que quieran, ¿quién es Abelardo de la Espriella? ¿Quién es su trayectoria? No nos crean a los que estamos haciendo campaña por la vida, la campaña por Iván Cepeda. No,
Vayan ustedes mismos y averigüen quién es Abelardo de la Espriella y cómo hizo su fortuna. Siempre ha sido abogado de mafiosos, de narcotraficantes, de paramilitares, que él mismo ha reconocido como sus amigos. Creó una fundación de paz para promover la impunidad de los grandes jefes narcotraficantes, para evitar la extradición. Recibió muchísimo dinero de ellos. El rol que ha tenido con DMG, con David Murcia, que lo denunció justamente porque le habría cobrado 5.000 millones de pesos y luego 5.000 millones de pesos de la época. O sea, estamos hablando de que le pagó más de 2 millones de dólares a Abelardo de la Espriella y luego dejó abandonado su proceso porque él además, no lo digo yo, vayan y miren porque están en esas declaraciones en expedientes judiciales, les pedía dinero, miles de millones de pesos a sus clientes para ir a sobornar magistrados de las cortes. Y ahí están las declaraciones. Pedía tanto dinero para ir a sobornar magistrados. Por favor. Bueno, y luego está el hecho de que, pues, todos han visto su desprecio por la vida de los animales. Cuando él contaba, y habría que creerle, cuando lo dijo en un programa de televisión, del que se ufanó siendo joven, sus 20 años de edad, de estarle poniendo voladores a los gatos y hacerlos explotar en el aire y destriparlos. Y sí, se reía con eso. Oye, si alguien hace eso, uno no debería pensar que esa persona está mal de la cabeza, que esa persona es un sociópata. Y así como le colocaba voladores a los gatos para hacerlos explotar en el aire, los destripaba. Y cuando viene y dice que a nosotros nos va a destripar, que va a destripar al primo, que va a destripar a la izquierda, que nos va a erradicar como un cáncer. Bueno, yo soy abogado, defensor de derechos humanos, penalista. ¿Y qué significa eso? Eso es una apología del genocidio. Y así han empezado muchos genocidios, como el genocidio contra la Unión Patriótica, como el genocidio contra las fuerzas progresistas de Colombia, como el genocidio contra el movimiento sindical colombiano, contra sus dirigentes. Sí, esos son hechos que se llaman apología del genocidio. Por lo tanto, yo establecí que había que prevenir ese genocidio. Por eso presenté una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella el 31 de julio del año 2025. Estamos hablando de casi un año y dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Y sin embargo, Luz Adriana Camargo no hizo nada, ni siquiera lo llamaron a que rindiese una declaración durante estos 11 meses. Y por lo tanto yo la hago responsable. Si eso llega a perpetrarse, señora Luz Adriana Camargo, usted por omisión tendría responsabilidad frente a ese exterminio que nos ha anunciado Abelardo de la Espriella. Pero bueno, quisiera también referirme a algunos aspectos de lo que anuncia Abelardo de la Espriella en materia de política exterior. ¿Qué ha dicho Abelardo de la Espriella? Voy a acabar con la participación de Colombia en las Naciones Unidas, voy a sacar a Colombia de la OEA, porque esas organizaciones están infiltradas por la izquierda y están dominadas por la izquierda radical. No, señora Abelardo de la Espriella, déjeme decirle que usted en esa materia es ignorante y debería tener un poco de respeto. Cuando usted pretende ser presidente de Colombia, debería tener un poco de respeto por el pueblo colombiano, de respeto también por la credibilidad del Estado colombiano. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que las Naciones Unidas o que la OEA son organismos de la izquierda? Por favor, por favor, eso es burdo en una campaña política, llegar a establecer mensajes de esa naturaleza completamente contrarios a la realidad. La mayoría de los países que integran la OEA son de la derecha. La mayoría de los países que integran las Naciones Unidas son de la derecha. Y usted también ha dicho que sacaría a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional. Sí, señor, a usted no le gusta la idea
de que haya instituciones interestatales que protejan la vida humana, que no son de izquierda ni de derecha, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ni siquiera sabe que existe un pacto de San José de Costa Rica, que es el que crea esas instituciones, y que ese pacto lo ratificamos, y que ese pacto lo ratificaron casi todos los países del continente, y que ha ayudado a proteger vidas, que ha ayudado a proteger comunidades a lo largo de décadas. Y sí, también han tenido fallos en contra de, por ejemplo, Hugo Chávez. Usted en ese que cuestiona el castrochavismo, no sé qué. Hugo Chávez. Hugo Chávez se retiró de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando no le gustó las decisiones que allí se estaban tomando. Igual usted se porta entonces como, como jefe de Estado, pues desprotegió la protección de los derechos humanos de la población venezolana. Ahora bien, usted también ha dicho que quiere acabar con la JEP. Oye, yo llamo a los militares y a los familiares de los militares. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de que exista la JEP? ¿Quiénes son los principales beneficiarios? Miles de militares, miles, muchos de ellos que estaban en prisión, más de 2.000 que se encontraban presos y que recuperaron su libertad, gracias a la JEP. El general Jaime Humberto Ramírez, condenado por la masacre de Mapiripán, está libre gracias a la JEP. Y ustedes han escuchado cómo muchos testimonios de esos militares han concluido no solamente en la confesión de sus delitos, sino en pedidos genuinos de perdón a las víctimas, porque fueron instrumentalizados, ¿sí? Instrumentalizados para atentar contra personas humildes del pueblo colombiano, contra personas inermes, y han terminado llorando y han terminado de rodillas, sí, oficiales, suboficiales, soldados, pidiéndole perdón a esas víctimas. ¿Y quién degradó al ejército? Porque es que hoy se dice, no, es que el gobierno de Gustavo Petro Urrego ha humillado a la fuerza pública. Por favor, ¿quién es el que humilló a la fuerza pública? Fue el señor Álvaro Uribe Vélez en sus dos gobiernos, cuando dedicó a las Fuerzas Armadas a cometer terrorismo de Estado, a cometer crímenes abominables de lesa humanidad, como estos que se han documentado ampliamente en la JEP. Así que los primeros beneficiarios, cuando él dice voy a acabar la JEP, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues que los militares que se han beneficiado volverán a la cárcel y terminarán pagando 40 años de prisión. Así que cuando él dice que quiere devolverle el honor a las Fuerzas Armadas, el que le ha devuelto el honor a las Fuerzas Armadas se llama Gustavo Petro Urrego, porque a toda la fuerza pública la ha conminado a respetar los derechos humanos, pero además les ha garantizado una vida muchísimo mejor. Soldados regulares que hoy se ganan un salario mínimo y antes recibían 300.000 pesos. Igualmente los auxiliares de la policía, que hoy tienen mejores condiciones. Antes, ser un soldado, un auxiliar de policía era un costo enorme para las familias. No recibían ningún ingreso de personas exponiendo su vida por el país. Este gobierno les ha reintegrado esos derechos, como la posibilidad también de ascender en el escalafón de la policía o en el escalafón militar. Ya no necesitan fortunas para poder comprar esos ascensos, ¿no? Ahora, por su propia vocación de servicio, pueden ascender en el escalafón de los grados de la policía o del ejército nacional. ¿Y quién les quitó la mesada 14 a los militares retirados? Se los quitó Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién se los restableció? Gustavo Petro Urrego. Y entonces yo me dirijo a los familiares de los soldados y policías, de los oficiales, suboficiales de la fuerza pública. ¿Por qué apoyan hoy a Abelardo de la Espriella? ¿Por qué salen a decir firmes con la patria? ¿Por qué? ¿Quién realmente ha tratado con dignidad a nuestra fuerza pública? ¿Quién realmente los humilló convirtiéndolos en criminales durante la seguridad democrática? ¿Quién? Háganse esas preguntas y sean consecuentes con sus propias familias. ¿A qué van a llegar? Sí, ellos lo han dicho. Ellos han dicho que van a garantizar
que el Estado se empeñezca y que lo van a reducir a un 40%, y lo ha dicho y lo ha reiterado Abelardo de la Espriella. Vamos a sacar a 700.000 funcionarios del Estado, 700.000 personas que trabajan ahí para el Estado. Va a acabar de los 19 ministerios, va a dejar 9 o 10, ha dicho, y va a acabar 136 instituciones del Estado. ¿Entre ellas cuáles? Sí, la Unidad Nacional de Protección, que lo protege a él, que protege a muchos líderes políticos y sociales. Va a acabar con la UNP. Bueno, también ha dicho, voy a acabar con el Fondo Nacional del Ahorro. Claro, pues para favorecer a la banca privada. Acaba con el Fondo Nacional del Ahorro, que siendo una institución del Estado ha contribuido a que decenas de miles de familias puedan tener, a través del ahorro de sus cesantías, la posibilidad de comprarse una casa, un apartamentico, ¿no? Lo va a desaparecer sencillamente, como va a desaparecer muchas otras instituciones que hoy garantizan bienestar social para la población colombiana. Entonces yo llamo a los 700.000 funcionarios que van a perder su trabajo, a los que pertenecen a esas 136 instituciones del Estado que van a desaparecer, a todas esas personas que hoy laboran entregando lo mejor de sí en provecho del estado de bienestar en Colombia, y que van a ingresar el ejército de desempleados, de desocupados. Imagínense toda la violencia económica y social que eso va a producir. Esas familias que están pagando una hipoteca, esas familias que están pagando un préstamo educativo, esas familias que tienen 3, 4 hijos que vestir, que alimentar, y que de la noche a la mañana se quedan sin trabajo, porque este señor se le ocurre decir que él va a hacer un Milei y que él los va a echar a la calle porque tiene que reducir. ¿Y qué va a reducir? Dice, voy a reducir los impuestos. Reduce los impuestos. Y saca a 700.000 personas del Estado. Reduciendo los impuestos, saca a 700.000 personas del Estado. ¿Y los impuestos de quién? De los más ricos del país, que nunca han querido pagar impuestos, de esos que han incrementado sustancialmente sus fortunas en estos años, de los que contribuyeron a impedir que las 2 leyes de financiamiento del Estado propuestas por Gustavo Petro Rego en el Congreso fracasaran. A eso nos estamos refiriendo, exactamente. Así que hay que pensar, hay que estudiar, hay que reflexionar. Yo pensaba, y lo digo realmente, pensaba con mucha ingenuidad, que el pueblo colombiano lo iba a tragar entero, que millones de personas no iban a tragar entero, que era mucho más fácil derrotar a Abelardo de la Espriella, ni siquiera porque uno tuviera que hablar con él, hablar mal de él, no, simplemente dejando que él hablara, recuperando todo lo que ha dicho a lo largo de décadas, para mostrar toda su incoherencia, toda su incompetencia. Él no sabe nada, absolutamente nada de asuntos de Estado, absolutamente nada. Dice, pero es que yo sí lo he vivido de la teta del Estado con Iván Cepeda Castro. No, señor, vaya y mire, que le entregaron a su papá 2 notarías y sigue siendo notario y amigo de narcotraficantes como Niña Hernández, que invitaba a comer en su casa en Córdoba. Entonces, sí estamos en un momento crítico, porque yo me he encontrado a personas en esta campaña que no razonan, y peor, que no dialogan. Yo, pues a lo largo de mi vida he aprendido a usar la Mayeu como forma de relacionamiento humano, como tratar de entender por qué las personas piensan de determinada manera. Y siempre digo, si usted me convence con sus ideas, pues exprese sus ideas, pero también escuche las mías. Y es tratado de tener ese diálogo, pero esta gente que dice firmes con la patria no dialogan, ofenden, maltratan, humillan, gritan y, como lo hemos visto, incluso están dispuestos a convertirse en lo que quiere su jefe, Abelardo de la Espriella. Él es el tigre que tiene una manada, y esa manada son millones de personas, que si el tigre dice, bueno, haz destripar a los izquierdistas, a los comunistas, entonces empieza el genocidio. Oye, por favor, ¿dónde está su inteligencia? Es que yo no les estoy diciendo, créannos, simplemente instruyanse, busquen, lean, pero no nos digan firmes con la patria, además con alguien que es antipatriota, alguien que ha traicionado a la patria.
Cuando Abelardo de la Espriella se nacionalizó en el 2023, estadounidense, juró dos cosas. La primera, que dejaba de tener lealtad con su patria de origen, con Colombia. Renunció a serle leal a Colombia. Pero para llegar a tener esa nacionalidad estuvo financiando el Partido Republicano durante muchos años. Ahí están publicaciones de él desde el 2018, cuando en una discusión con Daniel Coronel dijo, sí, yo financio todos los meses al Partido Republicano y yo he financiado la campaña política de la congresista del Partido Republicano, María Elvira Salazar. Sí, desde el 2018. ¿Quién lo dijo? Él mismo lo dijo. ¿Y de dónde saca los recursos para ir a financiar al Partido Republicano, ya bastante rico de por sí? ¿De dónde saca esos recursos? Abelardo de la Espriella. Bueno, entonces se hace ciudadano de los Estados Unidos. Y lo primero que jura es dejar de serle leal a su patria de origen, es decir, a Colombia, donde nació. Renuncia a eso. Renuncia a serle leal a Colombia. Y a renglón seguido jura respetar la Constitución, las leyes, el himno, la bandera y también servirle al ejército de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, yo he presentado el jueves de la semana pasada una acción de nulidad contra la inscripción de él como candidato presidencial y contra el hecho de que, siendo absolutamente inconcebible, inconstitucional, contradictorio, que habiendo jurado lealtad al gobierno de los Estados Unidos, pretenda ser presidente de Colombia, porque si se le llegara a elegir, eso es un acto ilegítimo, viciado de nulidad. O sea, no es posible que alguien que mantiene una nacionalidad donde juramentó serle leal a ese gobierno extranjero y desleal con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano, con la nación colombiana, con el pueblo colombiano, pueda llegar a ser electo. Eso es inconstitucional. Él tiene una responsabilidad que debería dilucidar rápidamente y renunciar a su ciudadanía estadounidense. Presumo que no lo va a hacer. Y también presumo que el Consejo de Estado, a pesar de que solicitado una medida provisional de urgencia, no la va a resolver. Sí, han actuado en debida diligencia, han tomado decisiones en 24 horas cuando han querido hundir decretos del presidente de la República, acudiendo justamente a darle trámite rápido a medidas provisionales de urgencia. Para afectar al pueblo colombiano, para afectar al gobierno de Gustavo Petro, se han actuado con mucha diligencia. Yo lo presenté el jueves, el viernes debe haber estado repartido en la mañana y saber a qué magistrado le correspondió. No, el viernes en la tarde me informaron que lo habían enviado a la sección quinta, cuando lo tuvieron que haber enviado desde el viernes mismo en la mañana. O sea que todavía no se me ha informado qué magistrado será el que conozca en el reparto para resolver esta solicitud de medida provisional. Bueno, quisiera, pues también hablando de este tema también invitarles a todos, hagamos el esfuerzo, sigamos intentando dialogar, porque dentro de la gente cercana, lamentablemente, a veces hay familiares que también están firmes con la patria, con Abelardo de la Espriella. Y hay que intentar dialogar con ellos, con ellas. Eso sucede y hay que buscar la manera, no de empezar un diálogo diciéndole, ustedes están equivocados, ustedes unos ignorantes. No, esa no es la manera de dialogar. Es simplemente preguntándoles cuáles son las razones por las cuales ustedes votan por Abelardo de la Espriella. Que expliquen una, dos, tres razones. Y luego preguntarles si han escuchado las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo del 31 de mayo. Y si quieren las buscan, las encuentran ahí rápidamente en 30 segundos en Google, en cualquier red. Las declaraciones de él diciendo que la economía colombiana va bien, cuando durante 4 años han dicho que todo esto es un desastre, que le ha ido muy mal al país, que Colombia está al borde de la bancarrota. No, seamos responsables. Entonces, busquemos un diálogo constructivo, sin entrar a descalificar a quien piensa diferente, pero sí llevarlo por un terreno donde vaya dilucidando por sí mismo que lo que nos está diciendo, concluyéndolo por sí mismo, es una equivocación. No diciéndoles nosotros están equivocados, están equivocadas. No, eso no funciona.
eso no es garantía de diálogo. Hay gente que sí, que incluso ni siquiera permite dialogar, pero intentemos, hagamos ese esfuerzo porque si logramos al menos convencer en estos 5 días que nos quedan antes de esta jornada histórica del 21 de junio, si logramos convencer a algunas personas de nuestro entorno, tendremos muchas probabilidades de tener una victoria aplastante este 21 de junio. Bueno, y se preguntarán, ¿y qué es lo que hay que resaltar de este gobierno del cambio? ¿Qué es lo que ha sido importante? Porque cuando Iván Cepeda dice, vamos a continuar el gobierno del cambio, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esos hechos del gobierno del cambio que son dignos de ser destacados? Yo les voy a mencionar algunos. Aquí tengo el periódico que sacó el gobierno nacional, Dignidad, salió esta semana que pasó. Así le cumplimos a Colombia. En la primera página, el resumen, mejores condiciones para mujeres, jóvenes y militares. ¿Qué dice sobre las mujeres? 960.000 mujeres, abuelas, están recibiendo un subsidio de 230.000 pesos en el programa Colombia Mayor. ¿Cuánto recibían antes? 80.000 pesos. ¿Cuánto reciben ahora? 230.000. Y se han formalizado a mujeres campesinas, 470.000 hectáreas de tierras. Y en relación con las madres cuidadoras, a las que siempre se les trató con explotación y con desprecio, por fin, después de 40 años, 2.300 madres comunitarias, sustitutas y trabajadores de hogares infantiles tienen garantías laborales. Están ganando un salario mínimo vital con todos los derechos laborales. Y 16.000 mujeres de las que trabajaron allí están recibiendo un bono pensional permanente de 1.100.000 pesos por su dedicación del cuidado a la niñez. Bueno, y también en relación, recuerden la noticia, todos estos médicos internos que terminando sus carreras, los internos de medicina, que no recibían ni un peso, entregando su trabajo e incluso en condiciones difíciles en zonas rurales. No recibían un peso durante sus prácticas internas de medicina, pues ahora están recibiendo 7.800 internos de medicina, 2.292.705 pesos, que le cuesta al erario público 214.000 millones, pero se ha mejorado la vida de esos jóvenes que ayudan a preservar vidas. Bueno, y sobre la revolución agraria en marcha, un programa con el que se ha comprometido Iván Cepeda Castro, se han formalizado en el gobierno de Petro 2.116.000 hectáreas. Se ha invertido en ese proceso 22.5 billones de pesos, que es mucho más que toda la suma de lo que invirtió Uribe en su primer gobierno, en su segundo gobierno, Santos en sus 2 gobiernos, y Duque, muchísimo más. Y se han, de esas tierras formalizadas, 575.000 hectáreas para campesinos y 1.540.000 hectáreas para comunidades étnicas. El gobierno ha comprado 764.000 hectáreas de tierra en las condiciones que ya les expliqué, sin expropiar a nadie. Iván Cepeda fue uno de los que lideró ese proceso. Aquí no se expropia a nadie, se le paga a los dueños de las tierras lo que vale comercialmente su tierra, y por eso no han protestado, se han manifestado satisfechos, como lo ha dicho Laforri durante estos años. Bueno, pero también hemos aumentado las agroexportaciones, esto ha generado mucho más trabajo. Estamos recibiendo de divisas por la venta de productos agrícolas al mundo 16.000 millones de dólares al año. Estamos recuperando la soberanía alimentaria. Y en el turismo, 21 millones de turistas han llegado en estos años a Colombia, de turistas extranjeros, que le reportaron solamente el año pasado a Colombia, 11.000 millones de dólares en divisas. Bueno, yo fui superintendente de subsidio familiar y en el año 2022 las cajas de compensación familiar recibieron 8.9 billones de pesos, del 4% de todas las nóminas de empleados públicos y privados, con contratos de salario, con contratos de trabajo estables.
Y hoy, en el 2026, cifras que me ha entregado la superintendenta de subsidio familiar, Sandra Diana Cadena, esta semana. Hoy las cifras muestran que recibieron 14 billones de pesos, 14 billones de pesos en el año 2026, 2025. Y creció el número de empleos y el número de familias beneficiarias del sistema, que son más de 22 millones de familias beneficiadas. Estas no son estadísticas del DANE, no, esta es la realidad. Toda nómina pública o privada tiene que reportarle el 4% de sus nóminas a una caja de compensación familiar, que a su vez tiene que informar a la Superintendencia de Subsidio Familiar. Son cifras oficiales. Ha venido creciendo la economía del país sostenidamente desde el 2022 hasta el 2000, finales del 2025, y en lo que va corrido también del 2026, como lo muestran las estadísticas, como muestra el hecho de que tenemos la bolsa de valores más próspera del continente, que nuestra economía ha crecido muy por encima de lo que ha crecido la economía mundial y la economía latinoamericana. Así que cuando el presidente dice hemos sacado a 4 millones de personas de la pobreza monetaria, no se está inventando una cifra, es una realidad de una inversión social sostenida que ha sido saboteada, sí, saboteada desde el Congreso, saboteada desde los gremios, saboteada desde una liga mezquina que no ha entendido que ellos pueden ser ricos, muy ricos, pero no tienen por qué estar condenando siempre al pueblo colombiano a que vive en condiciones de humillación, de pobreza y de hambre. Así que concluyo este programa invitándoles a cuidar nuestros votos este 21 de julio. No es suficiente con que ganemos ampliamente las elecciones si no garantizamos que el resultado electoral corresponda a la realidad. Y lo mismo está diciendo la campaña de Abelardo de la Espriella. No que nos vamos a robar las elecciones. Bueno, eso es un distractor. Un distractor para meternos ellos el fraude entre tanto. ¿El fraude de dónde comienza en esa campaña? Con la compra de votos, con la compra de votos. Y muchas de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías en el país están favoreciendo a Abelardo de la Espriella. Uno se pregunta por qué. Si él ha despreciado, supuestamente despreciado a la clase política tradicional. No, esa clase política tradicional, esa clase política de cambio radical del partido de la U, del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, todos están apoyando a Abelardo de la Espriella. Todos esos alcaldes, todos esos gobernadores están apoyando a Abelardo de la Espriella. Y uno se pregunta por qué. Le tienen miedo al anuncio de Iván Cepeda que va a crear el Sistema Nacional Anticorrupción y que un hombre intachable como Iván Velázquez, quien fue ese magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien demostró una enorme capacidad de investigación, que concluye que la Corte terminará condenando a varios decenas de congresistas por sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, que luego estuvo en Centroamérica dirigiendo la CICIC en Guatemala y que logró encarcelar a presidentes, vicepresidentas, expresidentes de esa hermana república, que logró enfrentar a fondo la narcocriminalidad y la corrupción en Guatemala, que le tienen miedo que ese hombre llegue efectivamente a ayudar a desmantelar todas las mafias que hay dentro del Estado, a todos los niveles, a nivel municipal, departamental, nacional. Y por eso le están apostando a que tiene que ganar sí o sí Abelardo de la Espriella en estas elecciones. Y están constriñendo a sus empleados, a los contratistas, a que tienen que votar por Abelardo de la Espriella. Este es un delito que tiene pena de prisión y es importante que lo denuncien. Ahora, ¿qué ha dicho el Registrador Nacional y el Procurador General de la Nación? Han recordado una obligación que tiene la ciudadanía al llegar a votar, y es el de no entrar con una cámara ni un celular a tomar una foto o hacer un video de su voto. Está prohibido, no lo pueden hacer, y los jurados y nuestros testigos deben evitar que eso suceda. Porque ¿qué pasa cuando se les permite? Pues van con su video, van con su foto y le dicen a su empleador, al contratista
o a quien le compro el voto, mire, aquí está la prueba de que sí cumplí. Si no lo pueden hacer, pues los ciudadanos y las ciudadanas pueden votar con independencia, como debe ser, con tranquilidad, como debe ser, sin miedo, como debe ser. Ahora, yo les recomiendo también que se inscriban. Estamos esperando tener más de 200.000 testigos electorales. Que se inscriban, por favor, que se inscriban de manera urgente para que podamos efectivamente, hoy se vence ese plazo para la inscripción de nuestros testigos electorales, posiblemente se prorroguen unos 2 días más, pero que se inscriban. Necesitamos, por favor, que se inscriban para proteger nuestra votación, para proteger la democracia, para proteger nuestra victoria, porque no dudamos de que va a suceder, de que vamos a vencer. Pero también les pido a sus testigos electorales, uno, cuando lleguen a su mesa de votación donde han sido asignados, miren que las urnas no estén embarazadas, que significa que estén vacías, que no les hayan puesto ya votos. En segundo lugar, estén pendientes de que los votantes no tomen fotografías ni videos de sus votos, pero también que no salgan con el tarjetón en su bolsillo. Una persona que se acerca y toma el tarjetón y va al cubículo, tiene que depositarlo en la urna. Puede votar en blanco, puede hacer su voto nulo, como quiera, pero no se lo puede llevar en el bolsillo, porque esa es una práctica también corrupta. Empieza el carrusel de la corrupción electoral, donde sacan un tarjetón sin marcar, afuera se lo marcan, otro entra, saca otra vez el tarjetón sin marcar, y de esa manera también venden los votos o se someten al constreñimiento electoral. Pero también deben tener cuidado de que los correspondan, es donde uno pone la firma y uno pone la huella, es donde se sabe cuántas personas votaron en esa mesa. Yo fui el que presioné y logré como magistrado del Consejo Nacional Electoral en el 2019 y contribuí a redactar la resolución en la que se nos obliga a colocar la firma y la huella en ese formulario para evitar la suplantación de los electores. Eso sucedía, porque antes no había firma, no había huella, allá simplemente los jurados ponían un marcador amarillo sobre las personas que votaban. Bueno, ahora hay una trazabilidad más fácil de comprobar si hay una ilegalidad y se han presentado porque se entregan con 15 o 20 personas sin firmar ni poner huella, pero esos votos aparecen en la urna. Allí hay fraude. Entonces hay que dejar la reclamación respectiva. Y por supuesto, luego hay que cuidar en la votación que lo que se plasme en los C14 es la realidad. Si hay irregularidades, pues hay que dejarlas allí por escrito en las reclamaciones para que luego podamos nosotros darle seguimiento. Pero también les estoy invitando a que sean testigos desde sus casas, desde donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del país, que sean testigos digitales. Y a través de mis redes sociales hoy les estaré compartiendo la información. Esto es una iniciativa ciudadana, no es del pacto histórico, es una iniciativa ciudadana, pero que permite, siendo testigo digital, poder verificar los C14 y la suma de esos C14 y tener algo complementario a lo que ejercen nuestros auditores y las más de 3.000 personas que van a ir a las comisiones escrutadoras en nombre del pacto histórico. Es un trabajo complementario y difícil de hackear. Así que les invito a que sean también testigos digitales. No tengo ninguna duda de que vamos a vencer. Y quiero agradecer en particular a la juventud colombiana que espontáneamente se ha venido congregando a lo largo y ancho del país para defender la alegría, para defender la esperanza, para defender los derechos de ellos. Sí, como decía Jaime Garzón Forero en una conferencia en el Valle del Cauca unos meses antes de ser asesinado. La juventud tiene que asumir el destino de su país en sus propias manos porque nadie va a venir a cambiarles el país por ellos. Y los jóvenes lo están asumiendo. Y les agradezco porque esa espontaneidad, esa fuerza que ustedes le han impreso, que ustedes le meten de corazón a esta campaña, está también estimulando a otros sectores sociales, a otros actores sociales, a que con el mismo entusiasmo se estén movilizando para garantizar el triunfo este 21 de junio.
Recuerden, esto no se trata simplemente de una victoria electoral, se trata de defender un proyecto de amor por la vida, de amor por la naturaleza, de amor social, de respeto por la democracia, por las ideas diferentes, para que votemos masivamente este 21 de junio, porque es la garantía de que podamos tener un país próspero y digno contra un país de barbarie, de exclusión y de violencias, y ya sabemos lo que eso representa. La historia no se puede detener. Vamos a avanzar hacia un mejor país y lo conseguiremos venciendo el 21 de junio, votando temprano por Iván Cepeda Castro y Aida Quilpué. Un abrazo para todos y todas ustedes y gracias por seguir esta transmisión.